Hola, les habla el doctor Matías Castillo Bendaño y en esta ocasión vamos a hablar sobre la medicina de urgencia y cómo hacemos la toma de decisiones en este contexto. ¿Qué tiene de especial la medicina de urgencia? Bueno, que uno de los principales objetivos es identificar patologías de riesgo vital y además cuando ya estamos con el paciente estable o es una consulta espontánea de algo un poco más, una patología más diferenciada. Otro de los principales objetivos es estratificar riesgo de patologías potencialmente graves. Cuando nos enfrentemos a un paciente, vamos a tener que estar pensando, ¿este paciente podría tener algo que lo pudiese matar? Y en base a eso trabajamos. Esta frase que acuñó un urgenciólogo en una conferencia del 2014, a mí me gusta mucho porque describe bastante bien de qué se trata la medicina de urgencia. Estos son los 15 minutos más interesantes de cada una de las otras especialidades. Porque como médico de urgencia tenemos que estar manejando la información más crítica de cada otra especialidad, de las patologías que pertenecen a cada otra especialidad. Y lo otro interesante de la medicina de urgencia es que acá no es objetivo diagnosticar una patología, sino determinar si el motivo de consulta de mi paciente es algo severo que pudiera comprometerle la vida y si no, estratificar el riesgo de que esto se pudiera complicar a futuro. Y no necesariamente va a ser llegar al diagnóstico. Y como vamos a ver más adelante, es súper importante que tanto nuestros colegas interconsultores y que nos apoyan en el servicio y nuestros pacientes, es importante educarlos en esto. El método convencional para evaluar pacientes que todos conocemos desde tercer año de medicina, ¿no es cierto? Es principalmente obtener una historia completa, lo más completa posible, incluyendo los antecedentes del paciente, antecedentes médicos, hábitos sociales, demográficos, ¿ya? Luego realizar un examen físico general y segmentario, de esta manera poder obtener algunas hipótesis diagnósticas. En base a eso tomamos algunos exámenes complementarios. Con esto intentamos llegar a un diagnóstico lo más acertado posible para poder ofrecerle un tratamiento al paciente. Pero esto en general no sirve en los servicios de urgencia. ¿Por qué? Primero, por el perfil de pacientes. Aproximadamente solo el 10 a un 20% de las consultas son emergencias reales. Y hoy en día, con un punto de vista bien holístico, es el paciente el que determina su urgencia. Por lo tanto, no le podemos negar la atención a nadie, por muy banal que parezca la consulta del paciente, porque todo podría ser grave. Tenemos que vivir bajo esta paranoia saludable, de la cual vamos a hablar más adelante. La perspectiva del profesional. Debemos asumir que cada paciente tiene una condición de riesgo vital, como les mencionaba anteriormente. ¿Ya? Siempre puede ser algo malo, grave o que podría matar al paciente. Nosotros tenemos que acostumbrarnos a ver un paciente indiferenciado, a diferencia de otras especialidades. Pacientes que consultan por síntomas muy inespecíficos o cuadros clínicos que son tiempo dependientes. Por lo tanto, no vamos a avanzar por toda esta cadena de lo que significa el razonamiento clínico clásico, ¿cierto? De la medicina clásica, para llegar a un diagnóstico y ofrecer un tratamiento, sino que muchas veces vamos a tener que tratar condiciones de riesgo vital sin tener un diagnóstico en la mano. Y operamos en base al riesgo vital. ¿Ya? Tenemos que identificar rápidamente condiciones que amenazan la vida y tratarlas lo más pronto posible. Entonces, ¿cuáles son los pilares fundamentales de la evaluación de urgencia si es que no ocupamos este modelo clásico de la medicina? Primero, algo súper importante es centrarse en la molestia principal. Si es que el motivo de consulta tiene una importancia en la evaluación clínica de todo paciente, en la urgencia cobra una mayor importancia aún, porque esto va a definir varias cosas que nos van a ayudar a nosotros a tomar conducta. Segundo, los signos vitales son de vital importancia en una evaluación de urgencia. ¿Ya? Y ya vamos a ver que todos los signos vitales son importantes para poder realizar una evaluación de un paciente indiferenciado. Y la evaluación debe ser focalizada, es decir, según la molestia principal y los datos que yo logre conseguir en una anamnesis dirigida y los signos vitales de mi paciente,
yo voy a ir dirigidamente a buscar ciertos hallazgos en el examen físico y no siempre va a ser posible examinar por completo a mi paciente. ¿Cuál es la importancia de esta molestia principal? Ya que nosotros lo llamamos molestia principal más que motivo de consulta. Principalmente nos ayuda a categorizar el problema de salud de mi paciente. ¿Ya? Mi paciente me dice, vengo porque me duele el pecho, vengo porque me duele la guata, vengo porque me duele la cabeza, porque me siento mareado, y eso me ayuda a mí inmediatamente a empezar a dirigir la evaluación, que tiene que ser bastante concisa y acotada para nuevamente buscar problemas de riesgo vital y estratificar riesgo de patologías potencialmente graves. En cuanto a la importancia de los signos vitales, estos son datos objetivos y que los puedo tener inmediatamente. En ocasiones de crisis voy a tener un equipo de reanimación al cual le voy a poder asignar a uno de los miembros esta tarea de tomar signos vitales mientras yo sigo evaluando otras cosas del paciente, y puedo tener estos datos que son objetivos, mesurables, inmediatos y que son comparables con otros. Es importante obtener una medición precisa de estos signos vitales para poder hacerme un panorama de la severidad y la condición clínica de mi paciente. Requieren de una buena interpretación crítica, ¿ya? El signo vital en sí, el número que me entrega, por ejemplo, una presión arterial, por muy alterado que esté, por sí sola no debería tener ningún valor, ¿ya? Porque un paciente puede tener una presión de 80/50 y yo interpretarla como una hipotensión y por ende un shock, pero el paciente puede estar en posición playera, mirando su celular, chateando con uno de sus familiares, mientras está esperando sus exámenes, ¿ya? Entonces hay que ser críticos según el contexto clínico en la interpretación de estos signos vitales. Y ahí es súper importante evaluar la evolución de estos signos vitales. Y principalmente en la urgencia lo vamos a ver cuando recibamos a pacientes desde la prehospitalaria, es decir, traslados en ambulancias principalmente o traslados desde otros centros. Y es súper importante comparar los signos vitales del paciente cuando fue evaluado en su domicilio por la ambulancia o en otro centro, y luego cómo están los signos vitales ahora y cómo van a estar después. ¿Y qué acciones debiéramos tomar tras identificar alguna condición de riesgo vital? Por supuesto, la intervención inmediata, que este es un concepto súper importante cuando veamos evaluación primaria. Hay que actuar sin demora para estabilizar al paciente y evitar el deterioro durante la evaluación. En segundo lugar, otro concepto súper importante es la reevaluación constante. Debemos monitorear los signos vitales y ajustar el manejo según vamos viendo algunos cambios o vamos estabilizando al paciente. Y tercero, la comunicación efectiva, tanto con el paciente como con el equipo que está manejando esta situación crítica. El proceso de diagnóstico en la urgencia, entonces, ¿cómo debiese funcionar en contraste con este método clásico que les hablaba de la medicina? Primero, nosotros generalmente vamos a trabajar en base a diagnósticos diferenciales y nos gusta llamarlos diagnósticos diferenciales emergentes porque, como les dije previamente, tenemos que tener esta paranoia saludable en donde vamos a pensar en cosas muy graves que pudiese tener el paciente en base a su molestia principal y la historia y la evaluación dirigida. Tenemos que evaluar probabilidades de diferentes condiciones, pero es súper importante no generar más de 3 o 4 diagnósticos diferenciales en la cabeza de tipo emergente, porque entre más diagnósticos diferenciales yo pienso y que puedan ser, puedo aumentar la probabilidad de que sean poco atingentes esos diagnósticos diferenciales, y además aumento la probabilidad de error y de distracción también. Debemos centrar en los diagnósticos diferenciales más probables para la clínica del paciente y más importantes, que pudiesen ser más graves. Con respecto a la paranoia saludable, este es un concepto que ocupamos harto en urgencia, que, como les decía, es este hábito constante en la atención de urgencia de pensar en cosas graves, ¿ya? En descartar potenciales emergencias, desde la consulta más banal a la consulta más grave, ¿ya? Es súper importante siempre tener este pequeño bichito en la cabeza que te diga, y pudiese ser esto otro, un dolor al pecho en un paciente joven que se ve bastante bien, de buenas condiciones, podrá ser un infarto, podrá ser un TEP, etcétera. Tenemos que tener esa costumbre de siempre pensar en lo más grave primero. Y en base a esto hacer un descarte priorizado. Debemos identificar
y descartar siempre primero lo más grave. ¿Ya? Esto obviamente va muy conectado con lo que hablábamos recién. ¿Ya? En general, voy a pensar en un diagnóstico diferencial más probable y voy a hacer pruebas de rule-in, es decir, confirmar ese diagnóstico que estoy pensando, y el resto de los diagnósticos diferenciales los voy a estudiar de manera de hacer un rule-out, es decir, descarte. Y eso va muy de la mano con los exámenes que voy a pedir. Y si es que voy a pedir exámenes complementarios, estos deben ser siempre según los recursos disponibles. Debemos cuidar los recursos porque obviamente nos estamos entrenando idealmente para trabajar en un ambiente público en donde los recursos muchas veces escasean. Y aún así, aunque nos encontremos en un ambiente privado o con mayor presupuesto, la urgencia siempre tiene recursos limitados que tienen que ver con los horarios, con la presencia de especialistas, con la presencia de insumos, entre otras cosas. Por eso tenemos que ser criteriosos y debemos siempre correlacionar con la clínica al momento de pedir exámenes y no pedir exámenes porque sí. Algunos comentarios sobre errores frecuentes que se cometen en la medicina de urgencia y que a toda costa en este módulo debemos aprender a evitar. Primero, el anclaje precoz, que lejos es el error más frecuente de todos que se comete en la medicina de urgencia. El anclaje precoz se refiere a cuando uno se ancla, valga la redundancia, de una primera impresión, sin considerar otras causas de lo que estoy evaluando. El clásico ejemplo es el dolor torácico. En un paciente hombre de 45 años que llega con un dolor torácico opresivo, lo primero que yo pienso es que puede ser un infarto y puedo tomar un electro y una troponina solo pensando en que puede tener un infarto. Y en un paciente de 45 años, perfectamente pudiese ser un dolor torácico de otra causa, como una disección aórtica o un tromboembolismo pulmonar. Entonces, por eso es importante, vuelvo a repetir, trabajar en base a 3 o 4 diagnósticos diferenciales probables y atingentes al caso, porque puedo anclarme de esta primera impresión y obviar otras causas graves de la molestia principal de mi paciente. ¿Ya? Y el segundo error más frecuente es el sesgo de disponibilidad, que esto ya le ocurre, a diferencia del otro, que le ocurre más frecuentemente a médicos inexpertos, médicos que están recién empezando en la urgencia. El sesgo de disponibilidad ocurre en médicos con más experiencia, ¿ya? En donde se tiende a seleccionar diagnósticos por datos o experiencias previas, ¿ya? O tratamiento, incluso conductas, se toman conductas en base a experiencias previas y se obvia un poco la evidencia médica, ¿ya? Un ejemplo de esto es en campaña o en estación de invierno, cuando llegan muchos resfríos, en general tendemos a tratar a todos los cuadros respiratorios graves como influenza. Y nuevamente podemos, en base a la experiencia que tenemos en ese momento, que la mayor probabilidad es la influenza, pero tendemos a obviar un poco las otras causas de infecciones respiratorias o de dificultad respiratoria grave, ¿ya? Entonces es súper importante que evitemos estos errores trabajando de una manera metódica, sistemática y adecuada para el contexto de la urgencia. Y otra cosa súper importante para evitar complicaciones en los pacientes es la educación, ¿ya? Debemos tener siempre el hábito de educar a nuestros pacientes. Es súper importante educar a los pacientes durante la evaluación, explicándoles los objetivos de la atención de urgencia. En mi experiencia, yo tengo la costumbre de explicarle de entrada a los pacientes que consultan por alguna molestia trivial, por así decirlo, un resfrío, un dolor abdominal sin factores de riesgo. Tiendo a explicarles de entrada que el objetivo de la urgencia es descartar cuadros graves y que descartando cuadros graves vamos a tratar los síntomas y vamos a dar de alta para seguir observando en la casa. Les explico de entrada eso para evitar después posibles discusiones o discrepancias entre lo que quiere el paciente y lo que decide el profesional. Al alta es mucho más importante la educación, en donde siempre, siempre, siempre debemos comunicar posibles complicaciones y señales de alarma. Siempre tenemos que explicarle a los pacientes que, a pesar de que en este momento, cuando evaluamos a los pacientes, están de bajo riesgo, no vemos signos de complicación, la enfermedad siempre se puede complicar y tiene que poner atención a este y este otro síntoma
que en ese caso debiera consultar nuevamente. Y también es súper importante educarlos dónde consultar, porque hay patologías de bajo riesgo que perfectamente se pueden resolver en un SAPU, en la atención primaria, o pidiendo hora en consultorio, o en un centro de mayor resolutividad antes de llegar al hospital. ¿Ya? Entonces con esto evitamos las consultas reiteradas en hospitales de alta complejidad también. Y por último, siempre tratar de tener una actitud de aclaración, resolviendo las dudas, garantizando la comprensión del paciente, sobre todo en el ámbito de la salud pública, donde estadísticamente hay más pacientes con menor nivel educacional y menor nivel cognitivo también. ¿Ya? Lo más importante en este contexto es evitar la reconsulta por desinformación, evitar que el paciente vuelva a consultar porque no le explicaron su problema, no le explicaron posibles complicaciones, porque sigue con dolor a pesar del tratamiento y nadie le explicó que era posible que siguiera con dolor un par de días más, etcétera. Entonces es súper importante la educación a los pacientes. Y nuestro objetivo último en la urgencia es la disposición. Disposición se refiere a dónde voy a dejar a mi paciente una vez terminada la atención de urgencia. Y en general esto lo vamos pensando desde que empezamos a evaluar al paciente. Yo evalúo a mi paciente y digo, ya por lo que evalúo, creo que tiene algo absolutamente de bajo riesgo, a pesar de que lo vamos a evaluar para definir bien ese riesgo, pero quizás lo puedo dar de alta, terminando este proceso diagnóstico. O quizás voy a necesitar el apoyo quizás voy a necesitar el apoyo de un interconsultor, de un especialista, de otro especialista que me ayude a definir bien el problema y la conducta con este paciente. O quizás voy a tener que hospitalizarlo porque es una patología de alto riesgo que no conviene dejarlo en su casa o tiene algún problema que no lo deja seguir su tratamiento en la casa, como puede ser la intolerancia oral, por ende incapacidad de tomar medicamentos, o porque en verdad tiene muy bajo nivel cognitivo y no tiene una red de apoyo adecuada para que lo ayude con el tratamiento de su enfermedad, o porque está con una dificultad respiratoria que requiere oxígeno, o va a requerir drogas vasoactivas, o va a requerir tratamiento antibiótico endovenoso, etc. Cualquier causa que me diga que sea imposible tratar esto en la casa. Y por último, si es que voy a necesitar un traslado a un centro de mayor complejidad. Como para ponerles un ejemplo, en el Hospital Regional de Antofagasta, uno de los recursos que no contamos muchas veces 24/7 es con cirujano cardiovascular. Entonces, cuando tenemos la mala suerte de encontrarnos con una disección aórtica tipo A, que es una disección aórtica de aorta ascendente y su conducta generalmente es quirúrgica de urgencia, tenemos que trasladar al paciente lo más rápido posible a otro centro del país que sí tenga capacidad quirúrgica cardiovascular urgente. ¿Ya? Entonces, esto lo decido con esta estratificación de riesgo y estabilización del paciente en la urgencia. Súper importante tener súper claro este mito que la observación en los servicios de urgencia no existe. La conducta de dejar a un paciente en observación un par de horas en los servicios de urgencia, en teoría no existe. ¿Ya? Esto es porque se ha estudiado en los últimos años que a mayor estadía en los servicios de urgencia, mayor es la morbimortalidad de los pacientes. Más se complican y más se mueren. ¿Ya? Por ejemplo, la morbimortalidad tiende a subir al doble, esto asociado al boarding time. Boarding time es cuando yo hospitalizo a un paciente con una patología potencialmente grave o derechamente grave y por la falta de camas del centro hospitalario se queda en la urgencia y pueden pasar 6, 12 horas, un día, 2 días en la urgencia sin cama de hospitalización. Esos pacientes estadísticamente se mueren más, se complican más, ¿ya? Entonces es súper importante que los hospitales trabajen en conjunto con las urgencias para poder sacar a los pacientes rápido de la urgencia una vez que se definen. Y nosotros como médico de urgencia tenemos que ser capaces de definir lo más pronto posible a los pacientes, ¿ya? Por ende, observarlos para después en un par de horas decidir qué hacer con el paciente, en realidad complica más a los pacientes. Entonces hay que tratar de no hacerlo. Hay ciertas patologías contadas con los dedos en donde la observación es parte del manejo de urgencia, pero hay que tener en la cabeza que en la práctica esto no existe, no debería existir. Y tenemos un 25% más de riesgo de complicaciones, ¿ya?
Por ende, nuevamente repito, hay que tratar de sacar a los pacientes, definirlos pronto y sacarlos de la urgencia lo más pronto posible, ya sea a su domicilio, hacia el área de especialidad, hacia la hospitalización, donde sea. Pero hay que egresarlos pronto de los servicios de urgencia idealmente. Para terminar, ¿cuáles son los puntos claves de esta presentación? Primero, el principal objetivo de la medicina de urgencia, identificar condiciones de riesgo vital, realizar intervenciones de manera inmediata a medida que voy buscando, a medida que voy encontrando condiciones de riesgo vital. Si estoy evaluando a un paciente y me encuentro con un neumotórax a tensión y el paciente está con compromiso hemodinámico, tengo que descomprimir ese tórax de inmediato y no esperar a terminar de evaluar al paciente para recién hacer algo. La evaluación debe ser focalizada, no puedo hacer una historia completa ni un examen físico general y segmentario completo en un paciente en urgencias. No tengo el tiempo y tampoco es el objetivo de la urgencia. Por lo tanto, como buen uso de recursos también está en que el examen físico y la interrogación tiene que ser focalizada a la molestia principal y a los hallazgos que voy encontrando. Y por último, uno de los pilares fundamentales de la evaluación de urgencia es la educación a los pacientes, sobre todo cuando los doy de alta, cuando determino que tienen bajo riesgo y se pueden ir para la casa. Debo educar a los pacientes y a sus familiares con respecto a los objetivos de la atención de urgencia y con respecto a las posibles complicaciones y los signos de alarma de la patología que estamos viendo. Muchas gracias. Cualquier consulta la pueden realizar a mi correo que sale ahí en pantalla.